Listo. A ver, dice, en la Universidad PayPal se les asigna un código de identificación a los estudiantes que ingresan. Este código consta de 10 dígitos, que dan cuenta de la siguiente información. A ver. Los 4 primeros dígitos corresponden al año de ingreso, por ejemplo 2017. Los 3 siguientes caracteres es el código de la carrera, por ejemplo 030. Los 3 últimos dígitos es el orden de inscripción del año de ingreso. En este caso, el estudiante fue el número 89 en inscribirse en su carrera en el 2017. ¿Sí? Entonces, los 4 primeros, año de ingreso. Los 3 siguientes, código de la carrera a la que pertenece. Y los 3 últimos, el número de inscripción. ¿Sí? Por ejemplo, si termina en C89, pues fue el número 89 en inscribirse en su carrera. ¿Ok? Ya. Los estudiantes reciben un descuento en las pensiones que dependen del año de ingreso y qué tan pronto se registraron en la carrera. Si el estudiante lleva 2 años en la universidad, se le realizará un descuento del 5%. Si lleva 3 años, un 15%, y si lleva 4 o más, un 25%. ¿Ok? Si el estudiante ingresó dentro de los 10 primeros de su promoción, obtendrá un 50% de descuento. Si entra entre los lugares 11 y 20, un 30%, y se ingresó entre los lugares 21 y 30, un 10%. ¿Ya? Chicos, ¿hasta este punto tienen alguna pregunta? ¿Todo bien con el enunciado? ¿Sí? Si no hay preguntas, continúo, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. De la forma en la que yo lo veo, el primer punto corresponde a un tipo de descuento, porque es el tipo de descuento que tiene que ver con los años que lleva la universidad. ¿Sí o no? Porque todo este primer literal corresponde a especificaciones de descuentos con respecto a los años que lleva la universidad. ¿Sí o no? Y el segundo punto corresponde a otro tipo de descuento. Este descuento corresponde al número de inscripción. Ahí está. El estudiante ingresó entre los 10 primeros. Sí, no. Este de aquí se refiere al número de inscripción del estudiante y el primer descuento es a los años que lleva la universidad. Entonces, eso hay que recalcar, ¿verdad? Son dos descuentos distintos. ¿Ya? Nota, un estudiante solo puede obtener uno de los descuentos ofrecidos, el más alto. Ya, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, el primer descuento puede ser que le den 5, 15 y 25%, cualquiera de ellos, ¿no? Y en el segundo descuento puede ser que les den 50%, 30% o 10%. ¿Sí? Se puede dar el caso en que el estudiante reciba múltiples descuentos. Por ejemplo, reciba descuento del primero y también reciba descuento del segundo. En ese caso, ¿qué tienen que hacer? Aquí les especifican eso, escoger el más alto. Por ejemplo, si escogió o si se le asigna un descuento del 5% y en el segundo les asigna un descuento del 50%, ¿cuál van a escoger? Por supuesto el de 50%. ¿Sí? Y todo eso hay que hacerlo con estructuras de control. Y aquí hay más ejemplos. ¿No? Me dicen ingrese el año en curso 2020, por ejemplo. Ingrese el número de matrícula. Y a partir del número de matrícula yo tengo que obtener esta información. Con esta información yo verifico estas condiciones y yo asigno un descuento. O 2 descuentos serían. ¿Sí? Y dependiendo de eso, escojo el más alto y listo. Sí, como pueden ver, en este caso, para esta información, les dieron un descuento del 15%. Por acá el 50%. Y también puede darse el caso de que no tiene ningún tipo de descuento. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este enunciado? ¿No hay, todo está bien, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, o sea, Cuéntame. suponiendo que la fecha en la que se tomará en cuenta para calcular el año que lleva es la actual, ¿no? Sí, sí, puedes suponer eso.
Igual eso te lo piden como dato. Mira, ingresa el año en curso y tú puedes ingresar 2021, por ejemplo. Ya, eso te lo piden como un dato. Entonces tú tienes control sobre eso. Ok. A ver, chicos, ¿cómo empezamos aquí? ¿Qué harían ustedes primero? Vamos. Pues primero pedirle qué datos le voy a pedir al usuario, o sea, el Claro, año ¿no? de curso y el número de matrícula. Sí, muy bien. Entonces lo primero es pedirle el año en curso. Año actual le voy a llamar. ¿Cómo sería? Input de ingrese el año en curso o el año actual. Como sea, ¿no? Listo. Luego, ¿qué más tengo que pedirle? La matrícula. Necesito esa información. Ingrese el número de matrícula. Listo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Solamente con estos dos datos yo me tengo que manejar. Pregunta, ¿cuál es el tipo de dato de ambas variables actualmente? ¿Qué dicen los demás? El año actual es string, seguros. O es int. ¿Qué creen? O sea, Actualmente, por ¿qué es? defecto, Está trae ahí importante un entero. entero. Eso. Esa es la respuesta correcta. La variable año actual contiene un string. ¿Por qué? Porque la estoy definiendo a través de un input. Entonces, si me ingresan el 2021, ese 2021 es recibido como una cadena de caracteres. Lo mismo para la matrícula. Por ejemplo, 2017, 030, 089. ¿Ya? Eso de ahí también recibe o es recibida como un string. ¿Sí? Ahora, chicos, ¿qué información necesito de esa matrícula? El año, El los año, cuatro ¿verdad? primeros dígitos. Muy bien, entonces vamos a llamar year, matrícula. Yo necesito obtener una porción de esa cadena de caracteres. ¿Cómo se denomina a la operación que me permite obtener elementos consecutivos de una estructura? Slicing. Slicing, muy bien. Entonces, ¿cómo se realiza? Entre corchetes, ¿verdad? Que especificamos dos posiciones, una posición de inicio y una de fin. Si yo quiero obtener los primeros cuatro caracteres, ¿cuál es mi inicio? En este caso es 0 Cero, ¿verdad? y ¿Y mi fin? hasta 5. Hasta 5. 5 o hasta 4. Vamos a revisarlo. 5. Este de aquí, ¿cuál es su posición? La posición 0, ¿verdad? Posición 1, posición 2, Es 4. posición 3 y el Sería 0 que está 4. aquí sería la posición 4. Una cosa, este espacio que ven aquí en realidad no existe, o sea, en la cadena de caracteres que ustedes van a recibir no está, como lo pueden ver aquí. Simplemente coloqué el espacio, es para que se entiendan, ¿no? Que está separado por campos, o sea, son campos distintos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero obtener esta porción, mi slicing inicia desde 0 hasta la posición 4. ¿Y por qué hasta la 4? Porque recuerden que un slicing siempre me da una posición anterior. ¿Sí? Entonces, de 0 a 4. Como mi inicio es 0, yo lo puedo dejar vacío y es lo mismo. Con esto he obtenido los primeros 4 dígitos de esa cadena de caracteres. ¿Sí? Ahora, ¿está bien o me conviene que el año actual, perdón, que el año de matrícula sea un string? ¿O me convendría llevarlo a otro tipo de dato? ¿Qué dicen? Otro tipo de datos por el hecho de que voy a verificar lo de la resta ¿Ya? entre Ajá. el año actual con respecto al año de Exacto, la ¿no? matrícula. Ya, muy bien, miren, muy buena. En el primer tipo de descuento me hablan de los años que lleva la universidad. ¿Cómo sé cuántos años lleva el usuario
en la U. ¿Cómo puedo determinar eso, chicos? Restando el año actual con los 4 primeros dígitos de Exacto, la ¿verdad? matrícula. Restando el año actual menos el año de la matrícula, ¿verdad? Sin embargo, aquí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque el operador resta solo es permitido entre valores numéricos. Sin embargo, tanto año actual como año de matrícula son strings. Vamos a llamarle year matrícula para no confundirlo con years. ¿Sí? Ambos son strings. Por lo tanto, yo tengo que hacer un casting, una actualización del tipo de dato. ¿Cómo lo hacemos? Si quieres, lo hacemos directamente aquí. ¿Qué está pasando? Hacemos un slicing y luego este slicing lo transformamos a entero. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer acá. En año actual lo vamos a actualizar a entero. ¿Sí? Y ahí ya no tendría 2021 en string, sino 2021 entero. ¿Ok? Y aquí tendría 2021 menos 2017, por lo tanto, 4 años. ¿Ya? ¿Alguna duda? Uy, ¿qué escribí aquí? Ingrese. Ahí sí. Ok, si no hay dudas, continúo, ¿ya? Listo, ya tengo los años que llevo en la universidad. Con eso yo ya puedo determinar el primer tipo de descuento, ¿no? Pero, ¿qué más me hace falta? ¿Qué otra información necesito? Si ingresó, la ubicación de, ay, no me acuerdo, en su promoción, algo así creo que iba. Exacto, ¿no? Tendría El que número de haber registro. otro slice. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el número de registro? Haciendo otro slice. Ajá, ¿de cuáles son los dígitos que tengo que obtener? 5 a 7. Ok, sí. ¿Y con números negativos cómo sería? Con índices negativos, ¿cómo sería? Vamos. Recuerden que no solamente existen los índices positivos. Los índices positivos existen Menos cuando tú 6 y empiezas a menos 4. numerar de izquierda a derecha. Sin embargo, también existen otros índices que comienzan de derecha a izquierda. ¿Cuáles son esos? Los negativos. El primero es el -1. Luego el 8 va a ser índice -2, -3, -4, etc. ¿Cómo lo obtendría con índices negativos? De -1 a -4. ¿O no? Sí, de -1 a -4 sería. Ok, vamos a analizar Menos de 4 -1 a dígitos. -4. Vamos a ver, miren. El 9 es el -1. El 8 es el -2. Y el 0 es el -3. 4. Luego, si ustedes me dicen que yo quiero obtener de -1 hasta -4 sería, ¿no? Supuestamente sería hasta aquí, ¿no? O -3. ¿Cuál es el problema? Ustedes están diciendo, déjenme colocarlo acá. Ya. Ustedes me están diciendo que, ¿quién es el inicio? El -1. Entonces voy a partir desde aquí. ¿Y cuál es mi fin? -3 al El final. -4. Entonces yo voy a ir de -3. derecha a izquierda. Y esto no está bien en un slicing. Siempre, independientemente de que ustedes utilicen posiciones negativas o positivas, siempre su slicing debe apuntar a la derecha. Eso siempre tiene que cumplirse. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo podemos obtener estos caracteres? Desde -3 hasta el final. Exacto. ¿Sí? El slicing correcto sería desde -3 hasta el final de la cadena de caracteres. Entonces, miren, si yo coloco mi inicio, déjenme borrar esto. Si yo coloco mi inicio en -3, que sería aquí, y coloco mi fin vacío, significa que yo voy desde -3 hasta el final, es decir, esta porción.
¿Se entendió lo que dije? ¿Hay alguna pregunta? Con índices positivos también podían. Ok. Ya, recuerden que el número de registro son los últimos 3 dígitos, ¿no? Ahora, como esto debe ser un número de registro, lo voy a transformar entero para poder obtener el 89. ¿Sí? Chicos, ¿sí les quedó claro lo que acabo de decir? No se confundieron, seguros. Siempre en un slicing tiene que ser la posición de inicio a la izquierda y la posición de fin a la derecha. Siempre. Ok, ya tengo el número de registro y los años que lleva en la U. Ahora sí empezamos a ver el tema de los descuentos. Vamos a ver, miren. Si el estudiante lleva 2 años, se realiza un descuento del 5%. Si lleva 3 años, un 15%. Si lleva 4 más, un 25%. ¿Cómo traducen esta primera condición? O este primer punto, mejor dicho. ¿Qué tendríamos que hacer? Con if Exacto. y seguidos del if. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo tenemos que utilizar una estructura de control? En este caso, una estructura de control condicional. Lo identificamos porque el valor de ciertas acciones va a depender de una condición. Es decir, ¿a qué acción me refiero? La acción sería la asignación de un descuento. Porque miren, si lleva 2 años, el descuento que recibe es del 5%. Pero si lleva 3 años, un 15%. Pero si lleva 4 más, un 15%. Es decir, la acción de asignar un descuento depende de una condición. ¿Cuál es la condición? La cantidad de años que recibe. Perdón, que está en la universidad. ¿Sí? Entonces, eso es una manera muy sencilla de verlo, ¿no? Igual esto es con práctica. ¿Cómo identificamos cuándo usar una estructura de control condicional? Cuando ciertas acciones que queremos realizar van a depender de una o de varias condiciones. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura condicional padre, por decirlo así? Como siempre empezamos un bloque condicional. ¿Con cuál? If. ¿Sí? Ustedes no pueden comenzar un bloque condicional con un elif o peor con un else. Imposible. Siempre la estructura padre va a ser if. ¿Ok? A partir de ella ya podemos empezar a utilizar las secundarias, que serían el if y else. Luego, ¿cuál es la primera condición? Que si years. Exacto. La resta. Y La resta years. es igual a 2. Claro, es que la resta es, mira, la resta es years. Entonces está bien. Si la resta es Es igual, mayor que 2. igual a 2. Igual a 2. Igual, Si lleva igual, 2 igual. años. Exacto, el operador de comparación. ¿Ya? Si lleva 2 años, ¿qué hago? Ahí habría la condición del descuento del 5%. ¿Ok? Ya, muy bien, pero ¿qué pasa si esta condición se cumple, chicos? Accedemos a este bloque condicional. Luego, ¿qué acción tengo que realizar aquí Profe. adentro? Cuéntame. No debería empezar el descuento del 50%. Estamos en este primer punto. Mira, si el estudiante lleva 2 años en la universidad, se le realizará un descuento del 5%. ¿Sí? Sí, pero ¿O a qué es que te refieres? solo es un descuento. Claro, pero tú Que tienes se que inicia con verificar el los descuento distintos tipos de 50%. casos. Porque ¿qué pasa si este man no se registró ni entre los 10 primeros, ni en estos lugares, ni en estos lugares? Supongamos que él se registró en este caso en el 89. ¿Existe algún descuento para esta persona si se registró en este número? Para el segundo caso. ¿Existe algún descuento? No. Déjame borrarte esto. No, ¿verdad? Porque no cumple nada. No se registró ni en los 10 primeros, ni entre 11 y 20, ni tampoco entre 21 y 30. Entonces, si no cumple con ninguno, no recibe este descuento. ¿Y qué pasa? Podría recibir el primero. ¿Me explico? Tú tienes que considerar todos los casos. ¿Se entiende? ¿O repito algo?
Ah, ya entendí, profe, sí. Ya, seguro. ¿Sí? Listo. Entonces, si esta condición es verdadera, ¿qué tengo que hacer? Realizar una acción. ¿Será un print? ¿Qué dicen? Directamente puedo decir, obtiene un descuento del 5%. ¿Qué creen? Una variable puede Una sacar el condición. 5% y luego sumarlos. Todos los descuentos Sumarlos, que compararlos, vaya a creo que recibir. sería. Sí, ok, miren. Ustedes de forma tentativa podrían creer que, bueno, si esto es verdad, yo de cabeza le aplico un descuento del 5%. Pero ¿cuál es el problema? Puede darse el caso en que el estudiante reciba dos descuentos. Reciba descuento por los años en la universidad y por el número de inscripciones. Por lo tanto, aquí me dice, ¿cuál de esos descuentos tiene que escoger? El más alto. Entonces, por ejemplo, si él recibe un descuento del 15% y acá recibe un descuento del 30%, yo no puedo imprimir que aquí recibe 15% y más abajo uno del 30%, porque no estaría bien. Tengo que escoger solamente uno, el más alto. En este caso, el de 30%. ¿Se entiende lo que digo? Por eso no se puede colocar un print. Sino, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué creen que podrían hacer ustedes? Otro if. Ya, pero me refiero dentro del bloque condicional. Vamos. No se debería crear una variable. Puede ser. Muy bien. De Voy a llamarla descuento por año, voy a decir. Ya, entonces el descuento por año para mí va a ser del 5%. Sí, ese es el primer caso, chicos. El primer caso que estoy considerando es si el estudiante lleva 2 años en la universidad y yo le estoy asignando un descuento del 5%. Pero sobre esta misma variable existen otros casos. ¿Cuáles son esos casos? Si lleva 3 años, ¿sí o no? Cuando sobre una misma variable tienes distintos casos, lo más conveniente es utilizar el if, ¿sí o no? Entonces, si lleva 3 años, ¿cómo puedo decir eso? Si la cantidad de años es equivalente a 3. ¿Sí? Si lleva 3 años, yo recibo un descuento del 15%. Entonces, el descuento por año va a ser del 15%. ¿Ok? Y por último, si lleva 4 años o más, un descuento del 25%. Y aquí viene la cuestión. ¿Utilizo un elif o utilizo un else? Para ese último caso. Else. ¿Ok? Analícenlo. ¿Qué conviene utilizar para considerar este último caso? ¿Un elif o un else? ¿Qué creen? El if. Creo que el Else porque es el último. Yo un else Porque porque no o sea, si el consideramos igual. el segundo puede ser el tercero. Ajá. Muy bien, a ver. Entonces, miren. Vamos a probar con el else. Vamos a probar con else. Y vamos a llamar a la variable descuento year. Y vamos a decir que, claro, caso contrario, tú vas a recibir un descuento del 25%. Vamos a analizar el flujo del código, chicos. Entonces, miren, yo voy a dar la variable years, esto como un ejemplo, ¿no? Equivalente a 3 años. A 2 años. Vamos a empezar por partes. Entonces, vamos a ver esto. Miren. Esto es importante que ustedes lo practiquen. Analizar el flujo del código. Aquí está. A ver, chicos. Dado el valor de esta variable, primero, quiero que me digan cuáles son las líneas que se van a ejecutar de aquí, de todo este bloque. ¿Cuáles son esas líneas? Por ejemplo, la 18, la 19 o la 20, etc. ¿Cuáles son todas las líneas que se van a ejecutar de este bloque? Solo 18 y 19. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Vamos, los chicos del Solo curso 18. tienen que saberlo. Solo 18, ¿ok? No se ejecuta la 19 entonces. ¿Los demás? ¿Qué líneas se ejecutan? No importa si se equivocan, chicos.
18 y 19. Ok. Estas son las que se ejecutan. Y las demás no, porque, o sea, porque aquí dicen que los años son 2. Entonces se cumple la primera condición, pero no se cumplen las demás. Muy Es bien. decir, 18 y ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? 18 y 19. Ok. Ya, 19. vamos a ver. 19, 21 y 23. 18 y 19. Ok, vamos a analizar, miren. Un bloque condicional if, perdón, una estructura condicional if, siempre va a verificar su condición. ¿Ok? Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a verificar si la condición que tiene aquí efectivamente es true o false. En este caso es true, dado que la variable es 2. Por lo tanto, como esa condición es verdadera, y escuchen bien, todas las estructuras condicionales secundarias que siguen después de él son ignoradas. Entonces, como la condición del if resultó ser verdadera, las estructuras condicionales secundarias que siguen son ignoradas, no son tomadas en cuenta ya por el programa. ¿Sí? Por lo tanto, cuando una condición de cualquier estructura condicional se cumple, tú ingresas a su bloque de código y puedes ejecutar su sentencia. Con eso ya defines a la variable descuento years igual a 5. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Os repito algo. O sea que la que se ejecuta en sí es la 19. La 18 y la 19. Porque la 18 te sirve para verificar la condición. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Los demás chicos, ¿todo bien? Ya, ok. Entonces, vamos a cambiar de valor. Ahora vamos a decir qué pasa si es 3. ¿Qué líneas se van a ejecutar? Vamos. la 20 y la 21. Quiero que digan todas las que se ejecutan. Solo 20 y solo 21, ¿ok? ¿18 a 21? Ok. Ok, ya, vamos a ver. 18, 20, 21. Ok, vamos a ver, miren. Entonces, como el condicional siempre verifica su condición, lo va a hacer. Esta línea se va a ejecutar. Entonces, él pregunta si lo que tiene es un true o un false. Como esto de aquí resulta ser false, porque years no es 2, ¿qué pasa con el bloque interno de esta estructura condicional? Todo el bloque interno es ignorado, no existe, no es compilado, bueno, no es interpretado, mejor dicho. ¿Correcto? Cuando la condición del if o del if es falsa, su bloque condicional interno, perdón, no su bloque condicional, su bloque de código interno no se va a ejecutar, no es tomado en cuenta. ¿Ya? Luego, como la condición del if fue falsa, ahora sí vas al siguiente caso, el if. ¿Qué verifica el elif? Si lo que tiene es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Por lo tanto, como se cumplió esa condición, las estructuras condicionales secundarias que siguen son ignoradas, no son tomadas en cuenta. ¿Correcto? Como se cumplió la condición, ejecuto el bloque interno y eso sería. Por lo tanto, la respuesta era 18, 20 y 21. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ya, si no hay preguntas, continúo. Listo. Vamos a ver el último caso. Bueno, faltan dos casos más para que entiendan un poco esto. 2, 3. ¿Ya? ¿Qué líneas se ejecutan con este valor?
18, 20 y 21. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? 18, 20, 22 y 23. Interesante. ¿Ya? 18, 20, 23. Ok. Ya. Entonces vamos a ver. Verificamos condición. Condición resulta ser falsa. Como es falsa, el bloque interno ignorado. No se lo toma en cuenta. Entonces, como el if tuvo una condición falsa, él va a preguntar a su vecino, al elif. Luego, este elif, al verificar su condición, también resulta ser falsa. Como esa condición es falsa, el bloque interno también es ignorado. Cuando todas las estructuras condicionales que están antes de este else o de un else tuvieron su condición falsa, él automáticamente ejecuta su bloque interno. Sí, el else es como el último caso o se lo puede interpretar como si no se cumplió nada de lo anterior, ejecuta esto que está aquí. Es como un finally, más o menos. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que se ejecuta. ¿Se entendió lo que digo? ¿Sí? ¿No hay preguntas con eso? Ok. Entonces, ¿qué creen, chicos? ¿Está bien nuestro ejercicio? ¿Estaría bien con ese else? No hay ningún problema, ¿o sí? ¿Qué creen? Yo creo que sí habría problema. ¿Por qué? Porque dice si lleva 4 o más. Ajá. Pero ¿y si lleva 1? Si lleva un año. Muy bien. Sí, efectivamente, ese es el problema con esta estructura. ¿Qué pasa si lleva un año? ¿Cuál es su descuento? Bajo la estructura que tenemos aquí. ¿Cuál es el descuento que va a recibir? 25. ¿Qué dicen los demás? 20, perdón, 25% de descuento va a recibir o no. Bajo esta estructura. No vean el enunciado en este momento, solo quiero que analicen el código. ¿Cuál es el valor de la variable de descuento year? 25, ok. ¿Los demás? ¿No? 25. Ya, vamos a ver. Verificamos esto. Condición falsa, ¿verdad? Como es falso, no ejecutamos nada interno. Continuamos. También es falso. Por lo tanto, vamos al else y ejecutamos su estructura interna, sin verificar nada. ¿Cuál es el descuento? 25%. Está bien que un estudiante con apenas un año en la universidad tenga un descuento del 25% de descuento. ¿Qué creen? No, ¿verdad? No está bien. El enunciado no nos dice eso. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cambiar ese else. No hay que colocar un else aquí, sino un elif. ¿Y qué debo preguntar? Si la cantidad de años es superior o igual a 4. Ahí sí, todo bien. ¿Qué creen, chicos? ¿Ahí estaría todo bien? ¿Sí o no? Y si yo les digo que no, Falta el else que diga que no tiene descuento. falta el else. A ver, un else no es obligatorio. Un else es opcional. Asimismo, un elif. Las estructuras secundarias son opcionales. Si tú quieres las pones y si no, no. ¿Quién es obligatorio? Un if. Él siempre debe aparecer al inicio del bloque condicional. ¿Sí? Ustedes entiendan esto, miren. Cuando ustedes tienen un if, es como que abren un bloque condicional. A partir de él, ustedes pueden agregar estructuras secundarias. ¿Quién va a cerrar ese bloque condicional? Un posible else. ¿Sí? Pero si quieren, no es obligatorio que lo coloquen. Ahí estaría bien. Puede ser. Bajo este contexto, no. ¿Quién me dice por qué no está bien dejar este bloque así? ¿Qué pasa si tengo un año en la universidad? ¿Cuál es mi descuento?
0. ¿Estoy considerando ese caso? No hay. No, ¿verdad? Yo no estoy considerando eso. Entonces, ¿qué podría hacer para solucionar ese problema? Agregar otro elif. ¿O qué más? Vamos, esto es mucha interpretación. Ahí sí podría ser el else. ¿Y qué digo en else? Que el descuento aquí es igual. Vamos. A 0. Cero. ¿Sí? Ahí estaría completo el ejercicio, pero atención, no es obligatorio siempre terminar en un else, recuerden. ¿Sí? Listo. Otra forma de hacerlo era directamente inicializar la variable aquí. Tú defines el descuento por año igual a 0 y si es que alguna de estas condiciones se cumplió, entonces actualizas la variable y todo bien. Y si ninguna se cumplió, pues ya tenías el descuento en 0. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿O no? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Repito algo? Vamos, vamos. Profe, ¿por qué el primer descuento de años en el if está Ajá. en plural? Es como si fuera otra variable. Las otras están iguales. Oye, sí, ¿no? En la línea 20. Ok, ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí sí. Muy bien. Ok, Doménica, ya la repito. Mire, hasta esta parte del else, ¿le había quedado claro? ¿O no? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cómo me puedo ahorrar ese else? Cuéntame. No debería ser. Ah, no, no. Ok. Entonces, miren, si usted, o como consejo, siempre que ustedes vayan a definir alguna variable dentro de estructuras condicionales, inicialícenla. ¿A qué me refiero con inicializar? Definirla aquí. Por ejemplo, si esta variable va a ser un valor entero, pues la defino con un valor de 0. Si va a ser un texto, la defino como un string, etc. ¿Para qué? Porque como yo tengo estas estructuras condicional, pregunta, ¿se puede dar el caso en que ninguna de estas condiciones se cumpla? ¿Sí o no? Claro, no. Sí. Puede ser que ninguna de estas se cumple. ¿Y qué pasa si tú no defines o inicializas tu variable? Y yo por acá abajo la utilizo. No sé, yo imprimo descuento year. ¿Qué creen que sucede? Mira, incluso aquí ya me marca un error. ¿Qué creen que podría suceder en este caso si yo lo utilizo en el programa principal? ¿Cuál sería el peor de los casos? Error. Error, claro. ¿Por qué? Porque si esta condición no fue verdadera, nunca se definió. Si esta condición tampoco fue verdadera, nunca se definió. Y si esta tampoco fue verdadera, nunca se definió esta variable. Y yo la quiero utilizar, pero no está definida, no existe esa cajita. Por lo tanto, lo ideal es que la inicialicen al inicio. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué lo puedo sustituir en vez del else? Porque mira, tú empiezas con un descuento del 0%. Si tienes 2 años, ok, tu descuento se actualiza a 5. O si tienes 3 años, se actualiza a 15. O si tienes más de 4 años o 4 años, se actualiza a 25. Pero si no cumpliste con ninguno de estos casos, tu descuento se mantuvo en 0. Nunca sufrió ninguna actualización. Por eso es que tú puedes omitir el else e inicializar esta variable aquí. ¿Se entendió un poco mejor? ¿O repito algo? Ok. Sí, todo bien. Se iluminó, se iluminó. Muy bien. Listo.
Tengo una pregunta. Es lo mismo decir, o sea, es que sé que no estamos en este tema todavía, pero creo que hay algo que se llamaba banderas. Ajá. Ya, es lo mismo que lo que es lo mismo hacer una bandera que inicializar, así como el descuento de No. igual no, O sea, ¿verdad? ¿cómo te lo puedo decir? Parecido. Es parecido porque tú inicializas una bandera por lo general en un true. ¿Para qué? Probablemente porque una bandera lo que te va a permitir es llevar el control, muy seguramente, de una estructura while. ¿Sí o no? Creo que a eso te refieres, ¿no? En el uso del while, ¿o no? Sí. Ajá. Entonces una bandera, sí, tú lo puedes trabajar con banderas, yo no trabajo con ellas. Siempre que tú puedas aplicar algo con banderas, también lo puedes aplicar sin banderas. O sea, la solución siempre va a existir. No es muy bueno trabajar con banderas porque muchas veces te va a quedar en un bucle infinito. Sí, pero sí, podrías interpretarlo como que es similar, ¿no? Tú lo inicializas con un true y dependiendo del flujo de ejecución interno del while, se va a actualizar en true, perdón, se va a actualizar a false en algún punto o se va a mantener en true. Ya, si alguien no entendió lo que acabo de decir es porque no ha visto estructuras condicionales, pero estoy respondiendo a la pregunta de la compañera. Ya, por si acaso. Gracias. ¿Listo? Ahora sí, chicos, ya analizamos el primer punto. ¿Cómo analizamos el segundo? Si el estudiante ingresó dentro de los 10 primeros de su promoción, obtendrá un 50% del descuento. Pregunta, ¿puedo agregar un elif y empezar a trabajar con el registro aquí? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí se puede. De poder, se No, puede. porque es algo muy ¿Está bien aparte. o no? No sé. No, ¿Qué creen? porque sería otro bloque para otras condiciones. Ajá, lo puedes interpretar como que es otro bloque, ¿no? Pero vamos a entender el por qué no se podría en realidad, ¿ya? A Sí, ver. es otra variable también. Sí, también puedes decir eso, ¿no? Nos dicen, si el estudiante ingresó entre los 10 primeros de su promoción, obtendrá un 50% de descuento. Entonces, menor. Ah, ya sé por qué no, porque a la final nos pide comparar, Exacto. Muy bien. comparar. Entonces, si cumple las dos condiciones, yo no tomaría la del registro, sino solo la del año. Sí, exacto. Si cumple al menos una de las que están aquí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si esta condición es verdadera, chicos? ¿Qué pasa con las estructuras condicionales secundarias que siguen después de él? Son tomadas en cuenta, las Sí, omite. ¿Sí o no? No se las toma en cuenta para el interpreter, ni siquiera existen. ¿Ya? Por decirlo así. Entonces, si esto fue verdad, se define la variable descuento año, pero las de aquí nunca se van nunca se van a verificar. ¿Sí o no? Entonces nunca se define la variable descuento registro. Por lo tanto, lo ideal es definir un nuevo bloque condicional con un if. ¿Sí? Entonces, miren, este if abre el bloque condicional que está aquí y este if abre un nuevo bloque condicional. ¿Sí? Este bloque condicional está dirigido para el descuento por año y este bloque condicional va a estar dirigido para el descuento por registro. ¿Correcto? Por lo tanto, recuerden como buena práctica y dependiendo de su solución va a ser obligatorio, como yo voy a definir una variable dentro de una estructura condicional, antes de definirla la voy a inicializar. ¿Sí? Entonces, si el registro es menor que 10, bueno, si me dice está entre los 10 primeros, menor o igual, ¿no? Luego, si entró entre los lugares 11 y 20, eso sería un elif, porque es un otro caso posible. Entre 11 y 20, el descuento por registro va a ser de 30%. ¿Y qué creen, chicos? ¿Puedo utilizar else descuento por registro igual a 10%? ¿Sí o no? ¿Me conviene utilizar el else o no? Analicen esta última parte. Sería otro elif.
Otro elif. Yo creo que Ya. A ver, ¿y qué me dices? No puedo No utilizar conviene, este profe, else. porque hay un rango. Está dentro de un Ya. rango. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿No podría utilizar este else? O sí, o no. ¿Qué creen? Estaría mal. Vamos a preguntar, vamos a poner este caso. ¿Qué pasa si el registro, si el registro es 15, ¿qué líneas se ejecutan? Pregunto. Empezando por aquí, ¿no? ¿Qué líneas se ejecutan si el registro es 15? ¿27, 29 y 30? Muy bien, vamos a ver. 27, 29 y 30. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? 27, 29 y 30. Ya, vamos a ver. Verificamos esta condición. Esta condición resulta ser falsa porque mi registro no es menor o igual que 10. Por lo tanto, como es falsa, el bloque interno no es tomado en cuenta y voy al siguiente caso. En el siguiente caso, efectivamente, esta condición es verdadera. Y como es verdadera, ¿qué pasa con las estructuras condicionales secundarias que siguen? Son ignoradas. ¿Sí o no? En este caso, simplemente un else. Que se ejecuta ahora el bloque interno. Se define el descuento 30%. Muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el 35? ¿Qué líneas se ejecutan? Vamos rapidito, chicos. Vamos a ver si es que alcanzo a hacer de las pizzas. Y el otro largo se lo dejo para ustedes. Hay que se diviertan. El else. Ok, ya. Pero los numeritos de las líneas que se ejecutarían, sí, creo que sería el else, ¿no? Vamos a ver, chicos, rapidito. Verifica la condición, es falsa, ¿verdad? Porque el registro es 35. Entonces, como es falsa, voy al siguiente caso. Verifico, también es falsa. Como ambas fueron falsas, voy al siguiente caso, que es un else. Por lo tanto, se ejecuta la línea interna. Si mi registro fue 35, yo recibí un descuento del 10%. Pregunta, ¿está bien o está mal? Está mal porque dice que debería estar entre 21 y 30 y 35 pasa más allá de lo pedido. Muy bien. Entonces, ¿puedo sustituir este elif por el else que tenía? ¿Sí o no? Sí, O sea, estaba bien como tenía el else en antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces estaría bien colocar un elif, ¿verdad? Ahí estaríamos muy bien. Entonces, chicos, ¿qué pasa si ninguno de estos se cumplió? ¿Cuánto es el valor del descuento por registro? 0. Cero. Está fuera. ¿Por qué? Exacto, porque aquí está inicializado. Él por defecto ya tiene un valor de 0. Si es que cumple alguno de estos casos, se actualiza. Pero si no los cumple, no pasa nada. Él ya está definido. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, chicos. Consejos para poder realizar bien los ejercicios. Este tipo de cositas. Comentarios al lado de las variables les ayudan a identificar primero el tipo de dato de lo que contienen las variables. Segundo, un caso particular con lo que pueden trabajar. ¿Ok? Otras cosas más, si están en estructuras condicionales, para poder determinar si es que verdaderamente están realizando bien las condiciones y eligiendo bien los elif, los if o else, etc., pónganse casos como les acabo de colocar. ¿Sí? Pónganse casos y vean qué pasa si coloco este valor. ¿Cómo se comporta mi bloque de código? ¿Qué pasa si le cambio de valor? ¿Cuál es su comportamiento? Etcétera. ¿Sí? Pilas con eso, chicos. Listo, ya tengo definido los dos descuentos. Ya sé cuánto valen.
Ahora, ¿cómo puedes coger el más alto? Entre los dos. ¿Cómo puedo decidir cuál es el más alto? Vamos. O sea, debemos compararlo. Ajá. Pero ¿cómo sé cuál es el alto? ¿Cómo sé si el descuento recibido por año o el descuento recibido por registro? ¿Cómo sé entre ellos cuál es el más alto? ¿Qué podría ser? Podemos hacer una comparación. Sí, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Hacemos un if Ok. y podemos decir el registro de año, o sea, el descuento en el registro de año es mayor que o menor o igual que bueno, Da que igual. el descuento del registro. Da igual, da Y bueno, igual. El descuento por registro. A ver. Si esto es verdad, ¿qué hago? ¿Qué creen que debo hacer? Se puede crear una nueva variable que sea como la de el descuento. Descuento. A ver, perdón. Esto lo voy a meter acá. Voy a decir, si esto es verdad, el descuento, ¿cuál va a ser? Descuento de Eso. Excelente. ¿Puedo ir a un caso contrario? ¿Sí o no? Si esta condición fue verdadera, el descuento que voy a recibir es el descuento por año. Pero ¿y si fue falsa? Es decir, el caso contrario, ¿cuál es el descuento que yo recibo? registro. De registro, ¿verdad? ¿Se entiende el por qué puedo utilizar if-else o no? Miren. Una pregunta, también se Cuéntame. puede inicializar, así como por ejemplo que el descuento sea igual al registro, ¿o no? Excelente, muy bien. Sí, perfecto. Yo también puedo decir esto para omitir este else. Puedo decir, el descuento, arbitrariamente estoy diciendo que el descuento es igual al del registro. Pero voy a comparar. Si el descuento por año resulta ser mayor que el del registro, ok, actualizo el descuento por año. Perdón, actualizo el descuento igualándolo al descuento por año. Pero si no era mayor, bueno, lo dejo con el de registro y no pasa nada. ¿Sí? También lo puedo hacer. Pero por si acaso, para no confundir a nadie, vamos a dejarlo con un else. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Otra forma de hacerlo, con listas. Puedo decir, meter en una lista ambos descuentos y utilizar la función max. ¿Qué hace la función max? Me retorna el valor máximo de la lista. Y ya está. Con eso me evito condicionales. También lo puedo hacer. ¿Sí? Vamos a trabajarlo con condicionales, solo por práctica. Pero lo pueden hacer también así. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a ver, chicos. Ya puedo imprimir, ¿no? ¿Qué creen? Ya puedo imprimir. Obtiene un descuento del tanto por ciento. Format. Descuento. ¿Está bien? ¿Sí o no? Analicen los ejemplos. ¿Qué creen? ¿Sí está bien, no? ¿O no? También falta cuando no se tiene descuento. Exacto, no. Miren lo que muestra por pantalla. Cuando tú tienes un descuento, ok, obtiene un descuento del tanto por ciento. Obtiene un descuento del tanto por ciento. Pero acá el mensaje me dice no tiene descuento. Entonces, analicen esto, miren. La acción de mostrar por pantalla
cambia. O sea, no está cambiando, depende de algo. ¿De qué creen que depende? ¿De qué depende? De otro if. Por ejemplo, Ok, podemos poner un if sí, en el hay que print. usar un if. Pero, ¿de qué depende mostrar por pantalla un mensaje como este o mostrar por pantalla un mensaje como este? ¿De qué variable está dependiendo eso? Del descuento. Del descuento, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué verifico? ¿Qué verifico, chicos? Para poder mostrar por pantalla este mensaje, ¿qué se tiene que cumplir? Eso deben pensarlo. Para poder realizar esta acción, ¿qué condición se debe cumplir? Si el descuento es mayor a cero. Exacto. Si el descuento es mayor a cero, entonces yo imprimo esto. Caso contrario, porque solo hay dos casos, ¿no? Que haya descuento o que no haya descuento. Caso contrario, no tiene descuento. Y listo, ya tienen su programa excelente. Ejecutamos esto y vamos a ver, el año en curso es 2021. Voy a colocar 2017 03 0029. Vamos a ver, obtuvimos un descuento del 25%, pero aquí me dice 15%. ¿Por qué? Porque yo tengo un año distinto, ¿no? Tengo el 2021, acá está 2020. Ahora vamos a ver, obtiene un descuento del 25%. ¿Qué descuento es ese? El de aquí. Claro, porque la diferencia de años es 4, ¿no? Vamos a ver acá. Entre 2021 y el 2017, la diferencia es 4. Por lo tanto, el descuento por año es 25. Y el de registro, ¿cuál es el valor de descuento de registro? 10. 10, ¿verdad? Porque me registré en la posición 29. El número de registro cae aquí. Entonces mi registro es de 10. Pero tengo de 25 y de 10. ¿Cuál escojo? El del año, porque el del año fue mayor que el del registro. Por eso el descuento es el del año. Ahora, Allison, ¿por qué verifico si el descuento es mayor que 0? Porque miren, en este caso, en el ejemplo 1, me dice obtiene un descuento del 15%. Y en el ejemplo 2 también me dice un descuento del tanto por ciento. Pero ¿qué pasa en el ejemplo 3? En el ejemplo 3 le dice que no tiene descuento. Por lo tanto, el mensaje que usted debe mostrar por pantalla cambia. Está cambiando, va a depender de una condición. ¿De qué condición? Depende. De si tiene descuento o no. ¿Y cómo sé si no tengo descuento? O bueno, ¿cómo sé si sí lo tengo? Verificando que la variable de descuento sea mayor que 0. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si no se cumplió ninguna de estas? Tu descuento por año es 0. Y tampoco se cumplió ninguna de estas. Tu descuento de registro es 0. Por lo tanto, tu descuento también va a ser 0. ¿Sí o no? Por eso ahí tú tienes que imprimir que no tiene descuento. ¿Me explico, Alison? ¿O repito algo? ¿Ya? Por ejemplo, si coloco 2021, 035, y coloco, por ejemplo, en la posición 100. Ay, ya la cagué. Era el año 2021 primero, y ahí sí, 2021, lo que sea. Y en la posición 100 me dice no tiene descuento. Claro, porque yo recién me registré y o sea, ingresé a la universidad en el año 2021 y mi número de registro es el 100. Chicos, ¿se entendió el uso de las estructuras condicionales? ¿O no? ¿Todo bien? ¿Ya?
Listo. Entonces, vamos a hacer esta rapidito. A ver, súper rápido este ejercicio, chicos. A ver, me dicen, el precio de una pizza varía dependiendo de su tamaño y de la cantidad de ingredientes, como se muestra a continuación. Si es pequeña, el precio es $5. Si es mediana, 8 y si es familiar, 2. El precio del ingrediente es de $1.5. Luego, por promoción, se está dando un ingrediente gratis con la compra de su pizza. Por lo tanto, solo se cobrará a partir del segundo ingrediente. Su programa debe pedir al usuario que ingrese los nombres de los ingredientes que desea en su pizza. Todos de una vez, es decir, en un solo input. Dependiendo de la cantidad de ingredientes, se definirá el valor a pagar. Para pizzas con 2 o más ingredientes, el total a pagar será precio tamaño más la cantidad por el precio de ingrediente. Para pizzas con solo un ingrediente, solo se cobrará la pizza por su tamaño, es decir, pequeña de $5, etc. A ver, ¿con qué comenzamos? No tenemos que pedirle al cliente que elija el tamaño de la pizza. Claro. Sí, ¿no? Vamos a pedirle eso. Voy a pedirle el tipo. Input. Ingrese el tamaño. Ok. Ok, ya le pedí el tamaño. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más necesito saber? Se deben crear las dos listas, del tamaño y el precio. Interesante. Podrías trabajarlo con listas. Sí, se podría hacer, pero creo que yo lo voy a hacer con estructuras condicional. Pero sí, muy bueno. Lo puedes trabajar con listas paralelas. La siguiente semana empezamos a hacer ejercicios con con listas paralelas, perdón. Ya, a ver chicos, solo necesito ese dato del cliente, el tipo, nada más. ¿Qué otra información necesito? Los ingredientes. Ingredientes. Entonces, como los ingredientes deben ser ingresados de una sola vez, o sea, en un solo input, voy a decir esto. Ingrese los ingredientes separados por guión. ¿Ok? Separados por el guión. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo le pediría al usuario. Sería así. El tipo, yo le digo pequeña. Ingreso los ingredientes. A ver. No recuerdo si se escribía así. Guión. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ingredientes, cebolla, no sé. Jalapeño, por supuesto. Pepino. ¿No? Así. Piña. Chuta. Déjame sacarte de la reunión, espera. No, ya, no discriminamos aquí. Ya, pues ya tengo el tipo y los ingredientes. Entonces, ¿qué más hacemos, chicos? Tocino, claro. Crea variables como de pequeña igual a 5, mediana igual a 8 y familiar igual a 12. Ya, podría ser. A ver, vamos a ver. ¿Qué acciones dependen de qué condiciones? De acuerdo al enunciado. Vamos, analicen eso. ¿Qué acción depende de qué condición? Pensemos en eso, chicos. Pero, o sea, sería fijo, porque si elige una pequeña ya sería el precio. Ajá. En cambio, el ingrediente sería
dependiendo de cuántos ingredientes Ya. el Entonces usuario elija. Eso identifiquen cambia esto, todo. miren. Identifiquen esto. Analicen, miren. Si yo ingreso pequeña, ¿cuál es mi precio? Mi precio es 5. Pero si ingreso mediana, mi precio es 8. Pero si ingreso familiar, mi precio es 12. ¿Puedo traducir esto a estructuras condicionales? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tengo una serie de casos. Si el tipo es pequeña, $5. Si es mediana, $8. Pero si es familiar, $12. ¿Correcto? Entonces podemos utilizar estructuras condicionales. Si el tipo... Ahora, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacerlo de forma general. Si yo hago esto, si el tipo es equivalente a pequeña, ¿qué debería definir, chicos? ¿Qué defino? Si el tipo es pequeña, ¿qué se define? Valor. ¿Sería una correcta variable? ¿Sería una forma El correcta de precio. nombrar esa variable? Precio, ¿sí o no? Eso tiene como que más sentido, es un nombre más significativo. Correcto, el precio es 5. O, otro caso posible, si es mediana, el precio es de 8. Otro caso posible si el tipo es familiar. El precio es 12. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si el usuario me ingresa así? ¿Qué pasa con eso? ¿Esta condición es verdadera o falsa? ¿Ya? ¿Qué dicen? Miren No te pones un lower. Exacto. Entonces, miren, cuando ustedes reciban este tipo de datos, ya los voy introduciendo a esto porque es lo próximo que van a ver en estructuras iterativas, en la parte de validación. ¿Qué pasa si el usuario se pone divertido y él empieza a escribir así medio raro? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esos problemas? Al comparar, ustedes van a utilizar una función, dice Medina. Ah, mediana, ahí sí, chévere. Van a utilizar una función para llevar un solo formato fijo. ¿Cuál puede ser ese formato? Lower. Entonces, miren, al pedir el input, ustedes pueden aplicar un lower para transformar lo que sea que ingrese el usuario a minúscula. ¿Sí? Así el usuario les haya ingresado, así, ¿no? Pequeña, todo raro. Lower se va a encargar de transformar todo a minúscula. Ahora pregunta, ¿por qué utilicé lower y no utilicé, por ejemplo, capitalize o tidal o upper? ¿Por qué? O sea, aparte también estamos estableciendo las condiciones así en minúsculas. Exacto. Por esto que está aquí. Porque yo estoy diciendo o estoy comparando con strings todos en minúscula. ¿Sí? Si esto yo lo escribo en mayúscula, utilizo upper. ¿Correcto? Ya, mucho ojo con eso. Listo, ya conozco el precio, ¿no? Pero recuerden, como buena práctica, el precio ustedes lo inicializan en 0. Cuando definen variables dentro de condiciones, lo inicializan en 0. En este caso, ustedes no se deberían preocupar por ello. ¿Por qué? Porque ustedes van a asumir que siempre el usuario les va a ingresar o pequeña, o mediana, o familiar. ¿Sí? Siempre. O sea, siempre el usuario va a ingresar una opción correcta. Listo, ya definí el precio. Ahora, ¿cómo conozco la cantidad de ingredientes? ¿Qué puedo hacer?
se separa con split. Ya. ¿Qué dicen los demás? Extra queso, jalapeños y... ¿Qué más era? Tocino. Ya. ¿Qué creen? ¿Estaría chévere transformar la lista o no? ¿Qué gano transformando la lista? Count. Génesis. ¿Para qué te serviría el count? ¿Se lo puede hacer? Sí. Hay una manera de hacerlo con count. Ajá. Exacto, justamente de esa manera. Yo puedo saber la cantidad de ingredientes como ingredientes.count de quién. ¿Qué voy a contar? La cantidad de guiones y le sumo 1. ¿Por qué? Porque miren, tengo 3 ingredientes, pero mi cantidad de guiones son 2. Si le sumo 1, ya es lo mismo, ¿no? Entonces sí, lo pueden hacer así. Otra forma, a los ingredientes le aplico un split por el guión. Con eso, ¿qué gano? Transformo los ingredientes a una lista. Tengo extra queso, tengo jalapeño y tocino. Luego, ¿cómo obtengo la cantidad de elementos que hay en esta lista? Con el len. Length, ¿verdad? Length retorna la cantidad de elementos de cualquier estructura. Sí, y con eso yo obtengo 3. De cualquiera de las dos formas. Muy bien, entonces ya tengo la cantidad. ¿Hay alguna condición con respecto a la cantidad? Que a partir del segundo ingrediente Ajá. Vamos a identificar otras se cosas. cobra. Exacto, ¿no? Algo más depende de una cierta condición. ¿Qué depende de una condición? Analicen por aquí. ¿Qué depende? Vamos. Del length, ok, de la cantidad de ingredientes, supongo que a eso te refieres, Johnny. ¿Qué depende de la cantidad de ingredientes? Que sea mayor a 1. Que sea mayor a 1, ¿segura? ¿En dónde dice que tiene que ser mayor a 1? A ver, consideren esto, miren. Para pizzas con 2 o más ingredientes, el total a pagar va a ser calculado de esta manera. Pero para pizzas con un solo ingrediente, el mismo total a pagar se calcula de otra manera. Entonces, la cantidad define al total. ¿Sí o no? Eso es básicamente lo que me están diciendo en este blog. Que la cantidad de ingredientes va a definir el total a pagar, la forma de calcular el total. Y eso yo lo puedo interpretar como estructuras condicionales, ¿no? Porque tengo dos condiciones en este caso. O dos posibles casos, mejor dicho. ¿Cuál es el primer, ¿cuál es el primer caso? Alison, ¿por qué pongo length? Claro, si te acuerdas de split, ¿verdad? ¿Qué hace split? Lleva de una cadena de caracteres ¿a qué? A una lista, ¿verdad? ¿De cuántos elementos va a ser esta lista? En este caso de 3. Extra queso, jalapeño y tocino. ¿Sí o no? Ahora, ¿para qué me sirve length de esta lista? Para conocer la cantidad de ingredientes. ¿Sí? Cantidad es la cantidad de ingredientes, Alison. Por eso coloqué el length. Para obtener la cantidad de elementos que hay en esta lista de ingredientes. ¿Se entiende? Pero que no me quedó claro por qué el count le sumaba 1. Porque mira,
¿Cuántos ingredientes tienes en esta cadena de caracteres, Doménica? 3, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Cuántos guiones tienes aquí? Tienes 2. Si yo le sumo a la cantidad de guiones 1, ¿coincide o no coincide con la cantidad de ingredientes? Sí, ¿verdad? 2 más 1, 3. Ahora, ¿qué pasa si le agrego otro ingrediente? Un ingrediente X, Y, Z. ¿Cuántos ingredientes hay? Hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos guiones? 1, 2, 3. Es decir, si le sumo 1, coincide con la cantidad de ingredientes. Por eso es que se le hace un count por guión y se le suma 1. ¿Me explico? Ok. Listo. Ahora, chicos, como acabamos de ver, la cantidad de ingredientes va a definir mi forma de calcular el total. Si yo tengo más de dos o más ingredientes, mi total, ¿cómo lo calculo? El precio del tamaño más la cantidad de ingredientes por ¿cuánto? ¿Por cuánto calculo, chicos? Cantidad. Cantidad. 1.5. 1.5. 1.5. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí me dice el precio del ingrediente es 1.5 dólares. Entonces, la cantidad de ingredientes por el precio de cada ingrediente. ¿Sí o no? Eso es si yo tengo más de 2 ingredientes. 2 o más. Caso contrario, el total, ¿cómo lo calculo, chicos? Precio. Precio. Es decir, el precio del tamaño, ¿sí o no? Aquí me lo dice. Para pizzas con un solo ingrediente, solo se le cobra la pizza por su tamaño. Recuerden, cuando tenemos este tipo de else, lo podemos eliminar, ¿sí o no? Podemos asumir que el total es el precio, pero si esta condición es verdadera, yo actualizo ese total, ¿sí o no? Pero lo vamos a dejar con else por si acaso. O sea, por si acaso se me vayan a confundir. Listo, ya tengo todo. ¿Qué hago? Simplemente imprimo total a pagar y ahí coloco el total. ¿Sí? Ejecuto. El tamaño de mi pizza. Voy a pedir una mediana y voy a colocar primero un ingrediente. Si coloco un solo ingrediente, ¿de cuánto va a ser mi precio? ¿De cuánto? Con un solo ingrediente. 8, ¿verdad? Ahí está, total a pagar 8. ¿Por qué? Porque como la cantidad de ingredientes no fue mayor o igual que 2, voy al caso contrario y mi total es simplemente el precio. ¿Cuál es el precio? 8, porque el tipo fue mediano. Vamos a comprobar ahora qué pasa si tengo mediana mismo. Aquí me va a salir mal porque coloqué un espacio. Mediana. Ahí sí. Y coloco X, Y y Z. Ahora ya debería... ok. ¿Cuál fue el error que cometí? Coloqué 3 ingredientes. ¿Por qué me sigue saliendo 8? Por el guión. Exacto, no. En vez de guión puse comas. X, Y, Z. Y ahí sí ya cambió. Listo, chicos. Hasta aquí dejo la clase de hoy día. Espero que los ejercicios realmente les hayan servido para entender un poco más el tema de estructuras condicionales. ¿Sí? Recuerden que si aún se quieren inscribir en mi curso, ya para este punto yo les ofrezco el curso un poco más barato, aún más barato, así que pilas, me pueden escribir. Listo, entonces ya saben, no me escriben cualquier cosa, nos vemos de aquí al siguiente jueves. Bye, chicos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.